¿Sí? Ahora nos vamos para el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular son apéndices. ¿De quién? Del axil o axial. Y este está formado por miembros anteriores y miembros posteriores. Ese que está aquí, queridos colegas, es un miembro anterior. Entonces, el miembro anterior se le conoce también como miembro pectoral o miembro torácico. ¿Cómo se llama? Miembro pectoral o miembro torácico. Y está formado por varias regiones. La primera región es esta, ¿verdad? Y se llama cinturón pélvico. Es cinturón escapular, perdón. Óigase. El cinturón escapular está formado por 3 huesos. Este primero que está aquí se llama escápula u omóplato o paleta. El segundo corresponde a un hueso llamado coracoides. Y la tercera recibe nombre de clavícula, horquilla o fúrculo. Clavícula, horquilla o fúrculo. Animales domésticos, el único que tiene bien desarrollado ese cinturón escapular es el ave. Tiene los 3 huesitos, miren, escápula o omóplato. ¿Sí lo ven o no? La segunda, coracoides, miren. Y la tercera, ¿cuál nos cae? Clavícula, horquilla o fúrculo. ¿Por qué estos 3 huesitos los tienen? Porque necesitan para el vuelo. ¿Todo bien o no? Pero los animales domésticos, a excepción del ave, de estos 3 huesos, únicamente tienen desarrollado la escápula o omóplato. Los otros huesitos, miren, el coracoides se atrofió y está reemplazado aquí por una apófisis que se ubica dentro de la escápula. La clavícula, horquilla o fúrculo desapareció. Únicamente queda en el gato una cinta o tira cartilaginosa dentro del músculo brachiocefálico. Por eso no puede llamarse la primera cinturón escapular, sino le llamamos espalda, representado por la huesa escápula. ¿Queda claro o no, colegas? Entonces, ¿cuál es la primera porción del miembro anterior? Espalda. Entonces, ya aclaramos el cinturón escapular. Espalda por el hueso escápula. El segundo, brazo por el hueso húmero. Ahí lo vemos, bien. Número 17. El antebrazo por radio y cúbito. Y de ahí hacia abajo viene la mano, formada por 3 partes: carpo, metacarpo y dedo. Carpo, metacarpo y dedo. Y el dedo formado por falange 1, falange 2, falange 3, sesamodios proximales y sesamodio distal. Entonces vamos a ver, ahí deben ahora sí. Regiones, nombre vulgar: espalda, brazo, antebrazo, mano. Otra vez. Espalda, brazo, antebrazo y mano. Mano formado por carpo, metacarpo y dedo. Carpo, metacarpo. Entonces vamos primero para la escápula u omóplato. Escápula u omóplato. Bueno. Entonces, queridos colegas, este es un cuento de hadas. Les voy a pedirles un favorcito aquí en la mitad. Entonces,
escápula derecha. Vamos a entender ahorita por qué. Su eje mayor es oblicuo y va de la primera a la sexta costilla. Forma oblicua, mire. Subí. Pero tiene forma triangular, ¿lo vemos o no? La escápula tiene dos superficies, superficie lateral o externa, superficie medial o interna, también costal porque está en contacto con las costillas. Ayúdenme, ¿superficie qué? Medial. Lateral o externa, superficie medial o interna. Tiene tres bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde dorsal. Anterior, posterior y dorsal. Y tiene tres ángulos. Recuerda que lo que mira hacia arriba se llamará proximal a dorsal, ¿no? Dorso craneal, dorso caudal y este se llama ángulo distal articular o glenoideo. Ángulo, tres bordes. Anterior, muy bien. Posterior y distal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ángulos, otra vez. Echamos completo. Superficies. Lateral o externa. Medial o interna. Borde. Anterior, posterior, dorsal. Ángulos. Dorso craneal, dorso caudal y ángulo distal articular o glenoideo. Entonces vamos a estudiar las superficies. Primero, superficie lateral o externa. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno. Plana, pero en ella se encuentra esta saliente llamada espina de la escápula. Mire. La espina de la escápula divide la cara lateral en dos fosas. Una que está sobre la espina, ¿cómo se llamará? Supraespinosa. Sobre la espina de la escápula, entonces viene la fosa supraespinosa y en ella el músculo supraespinoso. ¿Todo bien o no? Debajo de la espina está la fosa infraespinosa. Y en esta fosa hay un músculo muy delgadito, una sola, no la tomo. Muy delgadito, mire. Tan grueso como este papel, que cubre la fosa infraespinosa. Se llama músculo deltoideo. ¿Cómo se llama? Deltoideo. Y debajo de él, ahora sí viene mi chaqueta, miren. Si está en la fosa infraespinosa, hola doctor, ¿cómo se llamará el músculo? Infraespinoso. En la fosa infraespinosa y hacia distal se ubica un musculito llamado aquí terex minor o redondo menor. ¿Cómo se llama? Terex minor o redondo menor. La espina de la escápula está rematada en esta saliente de color rojo llamada tuberosidad deltoidea. ¿Por qué se llama tuberosidad deltoidea? Porque aquí nace el músculo deltoideo. Otra vez, cara lateral o externa o superficie. Plana, pero presenta esta saliente llamada espina en la escápula, ¿sí o no? La cual divide la cara lateral en dos fosas, la que está sobre la espina, supraespinosa, la que está bajo la espina, infraespinosa. En la supra está el músculo supraespinoso. En la infra, de afuera hacia adentro viene. No olviden que la espina en la escápula está rematada en esta saliente llamada tuberosidad deltoidea, donde nace el músculo deltoideo. Entonces aquí viene el deltoideo, que es tan grueso como este papel, pero muy fuerte. Debajo viene el músculo infraespinoso y en la parte distal el terex minor o redondo menor. Ya miramos. Ahora vamos a mirar esta que es la cara medial. En la cara medial se encuentra esta fosa, mire, que como está debajo de la escápula se llama fosa subescapular. ¿Qué músculo se ubica aquí? El subescapular. Encima hay dos áreas rugosas triangulares en azul, ¿la ven o no? Llamadas facies serratas. En ellas se ubican los músculos serratos ventrales. Tiene una porción cervical y una porción caudal. Otra vez, cara medial, nuevamente. ¿Qué ubicamos ahí? Fosa subescapular. Encima, áreas rugosas triangulares llamadas facies serratas, donde se inserta el músculo serrato ventral con dos funciones, una craneal y una caudal. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Borde, mire, borde anterior. Distal, no olviden que esta es la escápula derecha, porque el eje mayor es oblicuo y la espina de la escápula está hacia lateral. ¿Sí o no? Si yo cojo esta escápula, mira, esta es la derecha, dígame. En cambio esta es otra derecha.
Otra vez, la espina es por lateral, o sea que está para allá. Pero esta fosa más chiquita es proximal. ¿Sí o no? O sea que esta es la escápula, ¿qué? Izquierda, y esta es la escápula derecha. Bueno, entonces volvemos. Borde anterior. Distalmente es cóncavo, proximalmente es convexo. Borde posterior, cóncavo. Borde dorsal, hay una faceta, mira. Y en esta faceta aquí nace el cartílago de la escápula. Esta es la faceta y aquí viene el cartílago. Uno vemos en vacas viejas cuando se le ven los huesos, o sea que está caquética, muy desnutrida, que cuando caminan se le ve el cartílago. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿borde qué? Anterior, posterior y dorsal. Ojo con los ángulos. Ángulo dorso-craneal, mire. Eso es muy difícil, porque une el borde dorsal con el borde craneal. Ángulo dorso-caudal, que une el borde dorsal con el borde caudal. El borde dorsal con el borde caudal. Y el último se llama ángulo distal articular o glenoideo, completo. En él se ubica esta depresión ósea articular. Mira, llamada cavidad glenoide. Todos aquí. ¿Cómo se llama? Cavidad glenoide. ¿Con quién articula la cavidad glenoide? Con la cabeza del fémur. El húmero. Para formar, no olviden que una articulación, toda articulación, tiene un nombre vulgar y un nombre anatómico. Nombre vulgar, articulación del hombro del encuentro. Recuerden que cuando somos niños somos felices frunciendo los hombros. Yo no hago eso. ¿Qué es el amado? Venga para acá, dígamelo aquí, tome el pellizco torcido. Entonces forma la articulación del hombro. Pero que en anatómica el nombre es escápulo humeral. En la cavidad glenoide, mira, hacia dorsal y hacia medial existe esta escotadura. La vemos aquí en el libro. ¿Cómo se llama? Escotadura glenoide. Vamos ahorita a entender por qué. Escotadura glenoide. Encima de las anteriores estructuras, o sea, cavidad glenoide y escotadura glenoide, viene la tuberosidad supraglenoide. Y en ella nace un músculo que tiene dos cabezas. Anoten, por favor, la hojita de prefijos y sufijos. CEPS, C-E-P-S. CEPS, cabezas. B2. Entonces se llamará ¿qué? Bíceps. Y como está en el brazo el músculo, ¿cómo se llamará? Bíceps braquial. Entonces en la tuberosidad supraglenoide nace los tendones del bíceps braquial. Óigase bien. Y medial a la tuberosidad supraglenoide viene esta saliente. La voy a pintar de color azulito. ¿La vemos bien ahí o no, miren? Se llama apófisis coracoides, que es vestigio del hueso coracoides. ¿Ya o no? Bueno, otra vez, ayúdenme. Cavidad glenoide, escotadura glenoide, tuberosidad supraglenoide y apófisis coracoides. Entonces miren esto. En el extremo de la escápula aquí está el cartílago articular, ¿sí o no? Pero este que es el húmero, aquí y aquí hay cartílagos articulares. Para que el cartílago articular de la cavidad glenoide se deslice sobre el cartílago articular de la cabeza del húmero, se necesita alguien que lo lubrique. Y resulta que uniendo la escápula con el húmero, formando la articulación del hombro del encuentro o articulación escápulo-humeral, viene la que está dentro de mi mano, se llama cápsula sinovial, y por fuera está la cápsula fibrosa. ¿Me voy a entender? Pero estas cápsulas son muy delgaditas, mire, como mi chaqueta.
Mire que por fuera está la cápsula fibrosa, que es la que da fuerza. ¿Sí la ven o no? Mire, esta, toda la vez. Pero por dentro está esta telita, mire. Se llama cápsula sinovial. Los dos forman las cápsulas de la articulación del hombro. Dígame. Entonces, la cápsula fibrosa le da fuerza para que esto no se separe. Y la cápsula sinovial produce un líquido llamado líquido sinovial, que desde el punto de vista bioquímico se llama ácido condroitinsulfúrico. Y si lo llevo al microscopio son unas esferitas, las cuales permite que se desplacen los cartílagos de la cavidad glenoide sobre la cabeza, ¿sí ven? Y actúan como esferas. Y esto hace que este cartílago tenga coeficiente de fricción 0. O sea, no se calienta, no se desgasta. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero en el momento que el animal, atención, mire, levanta la mano, la cápsula se estira. Y cuando apoya, entonces al estirarse, toda la sinovial se mete aquí. Y cuando apoya, por presión, se dispara el líquido sinovial. ¿Por dónde sale? Por la escotadura sinovial. ¿Sí me siguen o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar dos cositas aquí adicionales. Entonces mire que la escápula realmente no tiene mayor problema. Lo único que vamos a ver es entenderle cómo es la situación. Miren. Entonces, miren, todos atentos. Entonces somos conscientes que cuando el miembro anterior se le pega a la columna, no lo hace hueso a hueso como es el fémur al coxal ilionatario, ¿se acuerdan o no? O sea que la columna se le pega al cinturón de atrás pélvico, hueso a hueso, ¿no? Aquí es hueso, músculo, hueso. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, aquí hay una articulación que es diferente a la del miembro posterior y nos la vamos a aprender. La articulación donde se une un hueso con otro hueso, pero el componente son músculos, se llama articulación muscular. O, como el nombre del expresidente de Francia, Sarkozy, yo le coloco una S al final, sin sarcosis, sin Sarkozy. ¿Cómo se llama esta articulación? Muscular o sin sarcosis. Ahora voy para este. ¿Cómo se le pega el miembro posterior a la pelvis? Hueso, hueso. Y la pelvis a la columna, hueso, hueso. ¿Quién? Ilion con sacro. ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Voy aquí a la cadera. Cuando se mete una cabeza con una cavidad glenoide, como vemos el número con la escápula, ¿no? Se llama articulación sinovial. ¿Por qué? Porque tiene cápsulas sinoviales. Y como está en una cabeza, se llama enartrodial o enartrósica. Paren, si esta cabeza se torna plana y le duele a la caderita, pues quito la cabeza. Y si quito la cabeza, convierto esta articulación en otra esta. O sea que convierto una articulación sinovial o diartrósica. Sinovial tiene cápsula. Diartrosis se mueve terriblemente. La cadera que hace flexión, extensión. BD, abducción, abducción, circunducción. Se mueve terriblemente. Pero tenemos dos palabritas más. Primero, BD, abducción. ¿Cómo es? Abducción. Alejar del plano longitudinal medio. Con una sola D. Abducción. Acercar al plano longitudinal medio. Mire el plano longitudinal medio aquí en mi cuerpo, por favor. Mire mi miembro anterior. Si yo hago esto, todos, miren. ¿Esto es BD o con D? BD. Abducción. Ahora lo acerco al plano longitudinal medio. Aducción. Entonces, si yo fuera militar, ¿qué me dice mi teniente? Soldado Chávez, atención. Hay discreción. Atención, firme. ¿Cómo me dirían a todo? Soldado Chávez, atención. Abducción. Atención. Aducción.
¿Sí o no? Eso. Entonces, si esto se daña, quito la cabeza y convierto una articulación sinovial en una muscular. Muy bien. Los humanos somos bípedos. Si se cae el talón del zapato, ¿cómo quedo caminando? En el pueblo dicen patecumbia. Pero los perritos, los animales domésticos, como son cuadrúpedos, el miembro posterior tiene forma de ladito de sexta invertida. Estiran la patica y compensan la falta de esos centímetros que se perdieron de la cabeza. Por eso los humanos casi no utilizan esta técnica. Porque eso nos deja, entonces afectan el centro de gravedad y luego vienen las hernias en columna. ¿Me siguen o no? Entonces, vamos a ver. Qué pena, pero es que necesito que me recuerden, se me olvida. O sea que, ¿qué articulación forma cuando la escápula se le pega a la columna? Articulación muscular. Muy bien. Aquí está el caballito acostado, ¿sí o no? Mire, el eje mayor de la escápula es oblicuo y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso hasta la 8, dependiendo de la raza del caballito. Vemos superficie lateral o externa, superficie medial interna, borde anterior, borde posterior, borde dorsal. ¿Sí o no? Ángulo dorsocraneal, dorso caudal, apicular o glenoideo, cavidad glenoideo, tubérculo supraglenoideo. Vamos a meter en músculos. Mirando hacia allá, miren la escápula, ¿la ven o no ven? Miren aquí entonces la cara lateral. Espina en la escápula, tuberosidad deltoidea, ¿sí la ven o no? Fosa, la que está sobre la espina, supraespinosa, músculo supraespinoso. Fosa, infraespinoso, por fuera está el deltoideo, mire. Debajo el infraespinoso y entre los dos el teres menor, rondo menor. Borde dorsal, mire el cartílago de la escápula. Ángulo, dorso craneal, dorso caudal, ángulo distal articular o glenoideo. Quito un poquitico de esos músculos, mire. Y entonces yo aquí voy a ver, María, le coloco un poquito más de músculo. Entonces mira aquí la escápula. ¿Sí o no? Espina en la escápula, tuberosidad de la espina en la escápula. Sobre la espina el músculo supraespinoso. No olviden que en la fosa infraespinoso el músculo más grande del gaitico es el deltoideo. ¿Sí lo ven o no? Y la espina en la escápula, en la tuberosidad deltoidea, además de nacer el músculo deltoideo, se inserta este músculo llamado trapecio. Delante del músculo supraespinoso está el subclavio, que junto con el pectoral ascendente forman los pectorales profundos. Pero miren que la escápula tiene que necesariamente nacer este, que es el braquio, bueno, no importa. Entonces vuelve aquí, miren, otra vez. ¿Sí es la escápula o no? Espina en la escápula, tuberosidad deltoidea. Sobre la espina, el supraespinoso. De abajo, en la fosa infraespinosa, el más grande, el más superficial, deltoideo. Si le quito el deltoideo, ahora sí, mire, entonces aparece el infraespinoso y el terex minor. Les vuelve aquí, mire. Deltoideo y infraespinoso. Y aquí entre los dos está el terex minor. Y voy a mirar entonces, ahora sí, aquí, mira, ya por dentro. Mire esta belleza. Acuérdense que allá por dentro en la cara medial están las fascias serratas. ¿Se acuerdan? Las áreas redondas triangulares. Aquí se ubica entonces, se inserta, perdón, aquí y aquí, el serrato ventral, porción cervical y porción torácica. Tienen dos. ¿Se acuerdan o no? Miren. Son 15 y 16. 15
y 16. Son los que se insertan aquí. Pero les voy a mostrar otras fotitos más bonitas. Y salimos de la escápula. Esto es lo que nos espera ahorita en biología. Pues mira aquí la escápula por lateral. Ahora sí bien bonita, mira. ¿La vemos o no, mira? Espina en la escápula, tuberosidad de la espina en la escápula, sobre la espina de la escápula, supraespinoso, debajo y encima deltoide, infraespinoso, teres minor, no. Delante del borde anterior de la escápula está el subclavio. Ahora mire la tripor medial. Mire esta belleza. Por medial. En la fosa subescapular. Mírala. ¿Qué músculo está? El subescapular. ¿Todos de acuerdo o no, colega? En las áreas rugosas triangulares está el cerrato. ¿Perdón? Y mira arriba el uno que es el cartílago de la escápula. Bueno, colegas. Pero entonces aquí quiero, por favor, míralo. Que aquí está la cavidad glenoide, aquí arriba está la tuberosidad supraglenoide, ¿verdad? Este no es. Mírala acá. Y aquí viene entonces la apófisis coracoide, donde nace el músculo coracobraquial. Y en la tuberosidad supraglenoide viene el bíceps braquial. Entonces, coracobraquial, bíceps braquial. Este y este son los pectorales profundos que llegan a la escápula, pectoral ascendente y subclavio, que por ahí lo vemos ahorita. Pero bueno, ya será otro cuento, otro día. Bueno, listo, entonces, ¿quién? La escápula omoplata. Recuerden que tiene otro nombre, ¿no? Escápula, omoplato, paleta. La paleta es más de nombre vulgar. Uy, se me fracturó la paleta. Se me fracturó la escápula omoplata. Bueno, nos vamos ahora para el húmero. ¿El húmero qué región forma? El brazo. Entonces, yo me traje por aquí. Acostumbrar que siempre, cuando cojamos un hueso, nosotros primero pensar, ¿es derecho o es izquierdo? Y en la vida tiene que ser así. O es de rosca derecha o es de rosca izquierda. O patea con la derecha o patea con la izquierda, pero no se acepta en anatomía patear con ambas. En anatomía. Entonces vuelve aquí. Todo huesito, para saber si es izquierdo o derecho, debemos de tener dos puntos de referencia. Para la escápula. Mire la espina de la escápula. Y segundo, la cavidad glenoide distal. ¿Sí o no? Y si queremos colocarle un poquito más de sabor, la fosa supraespinosa es craneal. O sea que tiene que ser derecha o izquierda. Izquierda. Entonces vamos a la otra. Cavidad glenoide distal. ¿Sí o no? Espina de la escápula lateral y la fosa supraespinosa es la más chiquita. Derecha. Izquierda, derecha, ¿sí o no? Entonces ahora voy para el húmero, mira. Bueno, muy bien. Entonces, tiene forma rectangular y está formado por un cuerpo o diáfisis, dígame, y dos extremos o epífisis.
epífisis proximal, epífisis distal. El cuerpo, atención, tiene 4 superficies o caras, una medial, una lateral, una anterior, una posterior. Ayúdeme, cara o superficie medial, este es el izquierdo, cara o superficie lateral el derecho, cara anterior, cara posterior. La cara medial es recta de proximal a distal, ¿la ven o no? Pero convexa de posterior a anterior o de anterior a posterior. En la parte media de dicha cara se encuentra este tubérculo. ¿Lo vemos o no? Se llama tubérculo bicipital o tubérculo del terex mayor. Cara lateral, presenta un surco retorcido sobre sí mismo. ¿La ven o no? El cual proximalmente se continúa con la cara posterior y distalmente se continúa con la cara anterior. En este surco, este surco se llama surco músculo-espiral. Y ahí se va a ubicar el músculo braquial o braquiales. Braquial o braquiales. Músculo espiral. Surco músculo espiral. Cara anterior, ligeramente triangular hacia el extremo proximal. En el extremo proximal y hacia lateral se encuentra esta saliente llamada tuberosidad deltoidea. Ahora sí, ¿cómo se llama esta? Espina en la escápula, rematada en la tuberosidad de la espina en la escápula, donde nace un músculo deltoideo y se inserta acá. O sea que cuando el deltoideo se contrae, flexiona la articulación del hombro del encuentro. ¿Bien o no? Bueno. Cara posterior se complementa con la cara medial y con la cara lateral. Otra vez, cuerpo. Repetición de la repetidera. Tiene 4 caras o superficies. Superficie medial, superficie lateral, superficie anterior, superficie posterior. ¿Cómo sé que esto es proximal y es distal? La cabeza va hacia proximal, ¿sí o no? Y la cara lateral está retorcida sobre sí misma, ¿la ven o no? Entonces, esto es lateral, esto es proximal, eso es medio izquierdo. Miren acá. Cara lateral. Hacia lateral. ¿Sí la ven o no? Porque está el surco músculo espiral. Cavidad glenoidea se aproxima. Entonces la repetimos nuevamente. ¿Ese hueso cómo podemos saber si es izquierdo o derecho? Por eso. Primero. Cabeza proximal. Y el surco músculo espiral es lateral. Entonces, ¿este es izquierdo o derecho? Izquierdo. ¿Y este? Cabeza proximal. Y mide el surco, cara lateral. Derecho. ¿Ven la diferencia o no? Vamos a decirlo nuevamente. Izquierdo. El cuerpo diáfisis tiene 4 caras o superficies. Superficie medial, superficie lateral, superficie anterior, superficie posterior. La superficie medial es recta de proximal a distal y convexa de anterior a posterior o de posterior a anterior. Y en la parte central presenta este tubérculo, llamado tubérculo bicipital o tubérculo teres mayor. Y ahora vamos a ver. Cara lateral. Presenta un surco que se retuerce sobre sí mismo, llamado surco músculo-espiral, donde se va a ubicar el músculo braquial o braquiales. Cara anterior, ligeramente triangular y hacia lateral y proximal presenta esta saliente llamada tuberosidad deltoidea, donde se inserta el músculo deltoideo. Cara posterior se complementa con la cara medial y con la cara lateral. Sigo. Extremo proximal o epífisis proximal. En él se ubica esta saliente lisa, redondeada, brillante, de forma esférica, llamada cabeza del húmero, la cual articula con la depresión ósea articular llamada cavidad glenoide, para unirse la escápula con el húmero y forma la articulación del hombro del encuentro o anatómicamente de proximal hacia distal, escápulo-humeral. ¿Todo bien o no? Pero resulta que esta articulación se mueve terriblemente, mire.
Entonces necesita quien lo lubrique. Entonces uniendo la escápula con el húmero, mire. Vienen las cápsulas, ¿se acuerdan? La interna sinovial y por fuera la cápsula fibrosa. Delante de la cabeza viene este en verde, llamado surco sinovial, donde nace la cápsula sinovial. Delante de la misma viene esta saliente, mire, llamada tuberosidad del húmero. ¿La ven o no? Sí. Esa tuberosidad del húmero lo atraviesa un surco, mire. Entonces queda bien una tuberosidad medial y una tuberosidad lateral. Pero ese surco lo divide en dos, una cresta. ¿La ven? Sí. Si yo coloco, ahora sí, perfecta la cola para los calzones, mire. De la tuberosidad supraglenoide nace un músculo que tiene dos cabezas. ¿Cómo se llama? Bíceps. Entonces, en la tuberosidad del húmero, en sus surcos, bajan y suben los tendones del bíceps. ¿Sigo? Pero esta es la tuberosidad del húmero, esta es la tuberosidad medial y esta es la tuberosidad lateral. ¿Sí o no? Este es el surco y esta es una cresta. En la tuberosidad medial se inserta el músculo subescapular. Y en la tuberosidad lateral se inserta el músculo que va de aquí y de aquí, supraespinoso, infraespinoso. Ayúdenme otra vez. Cabeza, muy bien. Surco sinovial. Total, tuberosidad del húmero. Surco, levíe. Tuberosidad medial, tuberosidad lateral. Cresta. Bueno, muy bien, ahorita la vemos. Extremo distal o epífisis distal. Ojo, en ella se encuentra esta tróclea. Tróclea, formada por dos cilindros. Y cada cilindro es un cóndilo. Cóndilo medial, cóndilo lateral y lo separa este surco. Dígame, vamos a hilar delgado. El cóndilo medial es más grande, el cóndilo lateral más chiquito. Esto es muy importante para que en perritos y en gatos estudiemos, definamos y diagnostiquemos los problemas en colon, la displasia de colon. Entonces, ¿cóndilo qué? Medial, cóndilo lateral y lo separa un surco. Este surco comunica con 4 fosas. La primera fosa, fosa sinovial. ¿La ven o no? La segunda fosa, en rojito, fosa coronoide, donde nace el tendón del músculo extensor digital común. Al ladito, una de color verde, mire, fosa radial, donde nace el músculo extensor carporadial. ¿Cuántas fosas dan? 1, 2, 3. Y por caudal comunica con esta gran fosa, llamada fosa del olecrano. ¿Cómo se llama? Fosa del olecrano. La tróclea más la fosa del olecrano articula con este huesito, mírenlo, que es el cúbito. ¿Sí lo ven o no? Y el cúbito tiene esta saliente que tiene forma de pico águila. Se llama apófisis anconia. Y debajo de ella viene esta escotadura llamada semilunar torreal. Entonces la apófisis anconia articula con la fosa del olecrano. Y se va a formar aquí una articulación cuyo nombre vulgar se llama articulación del codo. Pero es una articulación compuesta. ¿Por qué? Porque tiene más de una articulación. La primera, entre el húmero y el radio, húmero radial. Y entre el húmero y el cúbito, húmero cubital. Completa, húmero radio cubital. Otra vez. Todos aquí. Que en la epífisis distal del húmero existe una tróclea. Tróclea formada por 2 cóndilos, uno medial y uno lateral. Lo separa un surco con sus 4 fosas. Pero la tróclea con quién articula con el radio, con 2 cavidades glenoides. ¿Sí la ven aquí arriba o no, por eso? Miren. ¿Y qué articulación van a formar entre húmero y radio? Húmero radial. Esta es la fosa del olecrano. ¿Con quién articula? Con las apófisis anconia y las cortaduras semilunar del cúbito. ¿Qué articulación forman? Húmero cubital, completa, codo, anatómica, húmero radio cubital. ¿Sí o no? Bueno.
Pero me falta una cosita. Mire que el cúbito está diseñado, perdón, el codo está diseñado para hacer esto. Flexión, extensión. Flexión, extensión. No puede hacer esto. Si un perrito, un caballo, un gato llega así, pues algo pasó, ¿sí o no, colegas? Y no está de chévere. No, y además llega, y si fuera un humano, qué dolor tan... Bueno, entonces miren esto. Ópale, eso, no voy a coger el sueño. Ojo para este ladito. Encima de cada cóndilo existe epicóndilo y fosa condilia. ¿Epicóndilo y qué? Fosa condilia. Encima de cada cóndilo hay epicóndilo y fosa condilia. ¿Por qué llamar epicóndilo? Porque está sobre el cóndilo. Epicóndilo y fosa condilia. ¿Epicóndilo y qué? Fosa condilia. Por favor, escúchenme acá. Entonces, ¿para qué sirve el epicóndilo y la fosa condilia? Para que salgan unos ligamentos que van de aquí a aquí. ¿Cómo se llamarán los ligamentos? Colaterales propios. Por lateral, colateral lateral. Y por medial, colateral medial. Los cuales permiten que haya flexión y extensión. Pero si llega así, ¿cuál se rompió? Colateral. Perdón, colateral medial. Y si llega, y si es así, colateral lateral. Y si llega así, se lo mierda. Se rompieron los colaterales, ¿sí o no? Si ven que el toro no es como lo pinto. Lo importante es que cojámosla. Bueno, yo desde la costa norte de Colombia. Bueno, ¿echamos repasón o lo dejamos? Repasón. Bueno, vamos nuevamente. Húmeros. Tiene un cuerpo diáfisis que tiene forma rectangular. El cuerpo diáfisis tiene una cara superficie medial, una cara superficie lateral. ¿Por qué se queda lateral? Porque tiene un surco que se retuerce sobre sí mismo. Se llama surco músculo espiral. Una cara anterior y una cara posterior. La cara medial es recta y proximal a distal y en la parte media presente esta saliente llamada tubérculo bicipital o tubérculo terx mayor. Cara lateral. Surco que se retuerce sobre sí mismo. Proximalmente, la cara lateral se continúa con la cara caudal y distalmente la cara lateral se continúa con la cara anterior. La cara anterior es triangular hacia el tercio proximal y presente esta saliente llamada tuberosidad deltoide, y no la vamos a mostrar para ver si inserta el músculo deltoide. La cara posterior se complementa con la medial y con la lateral. Extremo proximal. Presenta una superficie lisa redondeada y brillante llamada cabeza del húmero que se va a articular con la cavidad glenoide de la escápula para formar la articulación ¿qué? Escápulo-humeral o articulación del hombro del encuentro. Delante de la misma viene la fosa sinovial. Delante de la fosa sinovial la tuberosidad del húmero. Hay un surco y esa tuberosidad la vienen dos, tuberosidad medial y tuberosidad lateral. ¿Por qué es que la tuberosidad lateral? Porque está en relación con la tuberosidad deltoide, ¿sí o no? Y en la tuberosidad medial se inserta el subescapular, en la tuberosidad lateral supraespinoso e infraespinoso. Separando el surco viene una cresta, por aquí suben y bajan los tendones del bíceps que nacieron de la tuberosidad supraglenoide. Muy bien. Extremo distal. En él se ubica una tróclea formada por dos cóndilos, uno medial y uno lateral, los separa un surco. El cóndilo medial es más grande, el lateral más pequeño. ¿Para qué sirven estos cóndilos? Para que articulen con estas dos cavidades glenoides del radio. ¿Y qué articulación van a formar? Húmero radial. Pero resulta que el surco comunica con cuatro fosas. Fosa radial, fosa coronoides, fosa sinovial, fosa coronoides, fosa radial y fosa erorea. ¿Sí? Otra vez, fosa sinovial, coronoides, radial y erorea. Sinovial, coronoides, radial y erorea.
¿Y para qué sirve la fosa del olecrano? Para que articule con la apófisis, anconia y las cortaduras semidurano troclear, que son hijas de la tuberosidad del olecrano. Ah, del cúbito, claro. ¿Y qué articulación van a formar? Húmero cubital. Vamos a mostrar estos músculos. Y es una bobada. Entonces, miren, este es miembro anterior. ¿Por medial o por lateral? ¿Por medial por qué? Claro, que son las fases cerradas. En cambio, ¿lateral o medial? Lateral. ¿Por qué? Porque está la espina de la escápula y la tuberosidad de la espina de la escápula. Entonces aquí está el húmero. Dígame si no, si sí o no. Mire que aquí viene el bíceps. ¿Aló? Sí, señor. Pero si yo coloco el húmero por lateral, mire uno. Mire que aquí aparece el súrculo retorcido sobre sí mismo, el llamado súrculo musculoespiral, donde se inserta el músculo braquial. ¿Sí lo ven o no? ¿Perdón? Sí. Ojo, nunca lo vayan a olvidar. Siempre que van a operar húmero, piensen que ahí va, aquí mismo, diáfragma, ahí va el músculo braquial. Y entre el braquial y este, aquí viene uno de los nervios importantísimos, llamado radial. ¿Ya que sí? O sea que ese abordaje no va a hacerlo por medial. No, hay que hacerlo por lateral. Hay que hacerlo. Pero voy a colocar en mi mente, juro anterior y ante la parte, que si voy a reducir una fractura de húmero, yo dejo quieto el radial. Si secciona el radial, el animal no puede volver a estirar la mano. ¿Sí me siguen o no? Y no olviden, el primer juramento hipocrático mío es primo no sé. Primero, no voy a causar más daño. ¿Y para eso qué toca? Pues esto. Siéntese y lea. Bueno, muy bien. Desayunen. Bíceps braquial. Braquial. Pero si me voy por medial del húmero, mírenlo. ¿Si este es por lateral o no? Ah, sí, claro, sobra. Mírenlo. Entonces vuelvo acá. Aquí está el número por medial. Dígame. Mira aquí el bíceps braquial. Coracoraquial, ¿sí o no? Y allá por lateral, en el surco músculo espinal braquial. O sea que de medial a lateral, coracoraquial, bíceps braquial, braquial. Y de lateral a medial, braquial, bíceps braquial, coracoraquial. Es decir, por medial, por las fases cerradas, no veo bien el braquial. Pero si me voy por lateral, no voy a ver el coracoraquial. Si me voy por lateral, mire aquí, la espina de la escápula, veo el braquial y el bíceps. No veo el coracoraquial porque me lo saca. ¿Por dónde tengo que hacer eso? Está aquí, mire. Para que no lo olviden. Mira aquí los nervios. Y no lo vamos a olvidar. Escápula, húmero, por medial por las fases cerradas, ¿sí o no? Entonces de una vez vamos a saludarlos. De los 5 nervios que dan para miembro anterior axilar, el músculo cutáneo en azul, ladrillo mediano, verde cubital, radial en violeta. Lo vamos a saludar, es el más gordo. Entonces, el miembro anterior, el doctor va a operar. Recuerden que aquí, miren, aquí me quedo corriendo, que se vayan por lateral. Tampoco abramos, saludemos. Hola, gordo, y dejen quieto al gordo. No lo seccionen. Seguimos. Nos vamos para la siguiente, entonces, que es el ya estudiamos la espalda, ¿sí o no? El brazo, sí, voy para el antebrazo.
El antebrazo está formado por dos huesitos, miren. El más desarrollado se llama radio y el más chiquito se llama cúbito. ¿Lo ven aquí? Radio y cúbito. Bueno. Esto sí es deporte. Ven acá. Bueno, descansamos, hicimos mayéutica, volvimos. Y don Rafa está, pero así, reocupadísimo. A unas 20 viejas. Aquí la antebrazo. Entonces, el hueso más desarrollado se llama ¿qué? Radio. Y el más pequeñito se llama cúbito. Pero mírenlo de medio grado. Porque tristemente uno se le olvida y uno, lo digo por mí, yo pensaba que el radio era recto. Y cuando yo voy así, uno lo veo así, y este animal tiene un raquetismo. No, la forma correcta es esta. ¿Ya o no? Entonces, cuando eso me pasó en cirugía, yo dije, no, yo necesito un modelo que esté aquí para que yo pueda ver el perrito o el gato antes de entrar a cirugía y saber qué es normal y anormal. Entonces yo recuerdo uno de mis perritos que me duró 20 años. Con él pasamos muy buen tiempo. Yo lo enterré. El hueso más desarrollado se llama radio y el más chiquito se llama ¿qué? Cúbito. Primero, radio. Tiene un cuerpo diáfisis. Dos extremos o epífisis. El cuerpo diáfisis tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde medial y un borde lateral. Cara anterior, de proximal hacia distal, es convexa y de lado a lado es plana, o sea que es convexa pero plana. ¿Sí o no? Cara posterior, mire, plana de proximal a distal, perdón, de lado a lado y cóncava de proximal hacia distal. Pero ojo, porque en la cara posterior y hacia el tercio proximal y hacia lateral está el cúbito. Otra vez, en la cara palmar, hacia proximal y hacia lateral está el ¿qué? El cúbito. O sea que este es un antebrazo, derecho o izquierdo. Deje quieto al moreno. ¿Derecho? ¿Quiénes dicen que son derechos? ¿Quiénes dicen que son izquierdos? Izquierdo. ¿Por qué? Está por posterior hacia proximal y hacia lateral. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pues bien, si estuviera, que traemos un Hacia lateral. y hacia lateral. Izquierdo. Digámoslo con esta. Ese sí es derecho. Yo quería ir lo contrario. Usted dijo izquierdo. Hijo de madre, ¿verdad? Sí. Qué bueno, entonces vamos a ver. ¿Seguro? Seguro que sí. Entonces, el cúbito está hacia atrás, Y hacia. hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, este es derecho o izquierdo. Derecho. Y este, Izquierdo. correcto. Bueno, muy bien. Ahora sí arrancamos. En cambio, este, Izquierdo. tóquelo por favor. ¿Qué siente en ese hueso? ¿Sin miedo? Pegachento. Un caballero. Izquierdo. Pegachento. Entonces, si está pegachento, ¿qué hay aquí? Oseína. Oseína. Ese es el colágeno óseo, gelatina ósea. Don Rafa no sabe operar huesos. Perdón de cómo está como sola. Radio. Entonces, volvemos. Cara anterior dorsal es convexa, ¿sí o no? De proximal a distal, pero plana de medial a lateral o de lateral a medial. ¿Sé que esto es lateral o no? ¿Por qué? ¿Por sin miedo? Por el cúbito. Por el cúbito. Listo. Pero en la cara anterior dorsal hacia el tercio proximal está la tuberosidad donde se inserta el bíceps braquial.
llamada tuberosidad bicipital. Pero puede llamarse que hacia el extremo proximal hay dos tuberosidades. Mira, esta se llama tuberosidad radial medial y esta se llama tuberosidad radial lateral. Mira las tuberosidades rojo y azul. ¿Rojo y qué? Azul. Tuberosidad radial medial, tuberosidad radial lateral. ¿Todo bien? Bueno. Hacia el tercio distal y por dorsal existen 4 surcos. Hace mucha belleza ese color azul. Mira, 4 surquitos. ¿Los vemos o no? Mira. Por donde bajan los tendones de los extensores que de mediana lateral son extensor oblicuo del carpo, extensor carporadial, extensor digital común, extensor digital lateral. Ayúdenme. Carpo radial. Ahí. Extensor oblicuo del carpo. Carpo radial. Extensor digital común, extensor digital lateral. Carpo radial. Digital común y extensor digital lateral. Ya lo vamos a ver qué son los tendones extensores. Cara palmar o posterior. Cóncava de proximal a distal, pero plana de medial a lateral o de lateral a medial. Ahora sí sé que este es lateral, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Otra vez? Por el cúbito. Pero miren esto. En la misma cara y hacia el tercio proximal está el cúbito. ¿Lo ven o no? Bien. Pero miremos que en esta carita y lo más pegadito a la epífisis proximal existen unas facetas de color azul que van a articular con unas facetas de color negro. ¿Sí lo ven o no ven? Azul, negro. ¿Verdad? Azul, negro. Azul, negro. Mira ya, arribita. Azul. ¿Alcanzan a verla o no? No, está allá arriba. Azules con negro. Azules con negro. Mira las facetitas en azul y detrás unas facetitas con negro. ¿Ves? Ahora sí. Todos atención aquí. En la cara palmar y hacia la epífisis proximal presentan unas facetas en azul que articulan con unas facetas en negro. Las de negro son del cúbito. Cuando se unen las facetas forman la articulación radiocubital proximal. O sea que la articulación radiocubital proximal se da por unas facetas ubicadas por palmar de la epífisis proximal del radio con unas facetas ubicadas en el cúbito. ¿Sí o no? Y en la misma cara y hacia el centro presenta esta saliente llamada apófisis estiloide del radio, que articula con la apófisis estiloide del cúbito para formar la articulación radiocubital distal. Mire que la articulación radiocubital distal no se mueve. Entonces es una articulación fibrosa, las fibrosas no se mueven. La de arriba se mueve un poquito, cartilaginosa, fibrosa, cartilaginosa. O sea que ya están las 4 articulaciones. Escápula, columna, muscular o sin sarcosis. Donde se mete una cabeza, sinovial o diartrósica. La que no se mueve, fibrosa. Y la que se mueve, un poquitico, cartilaginosa. O sea que la de arriba tendría la articulación cúbito, radio cubital proximal. Radio cubital proximal, radio cubital distal. Ya la metemos ahí. Bueno, muy bien. Ahora, cara posterior hacia el tercio, cara posterior hacia la epífisis distal presente esta cresta transversa. ¿Sí la ven o no, mis? Esta cresta transversa nace un ligamento llamado subcarpiano frenador o subcarpiano moderador. No olvide que aquí viene el carpo ahorita y que puede hacer flexión y extensión, pero no puede hacer hiperextensión dorsal porque este ligamento lo impide. ¿Vamos bien o no? A nivel del carpo. Bueno, listos. Entonces el cuerpo, el borde medial es cóncavo y el borde lateral es cóncavo. ¿Listo? Extremo proximal, repetición de la repetidera. Radio.
Existen dos cavidades glenoides, las separa una cresta. ¿Los ven o no? Dos cavidades glenoides, las separa una cresta. ¿Para qué sirve? Repetición de la repetidera. ¿Para qué sirve? Miren, para que te articule con la tróclea. ¿De quién? Del húmero. Para formar la articulación húmero-radial. ¿Sí o no? Extremo distal. Presenta esta superficie llamada superficie carpal que va a articular con el carpo para formar la articulación radiocardiaca. Radio no tiene más. Cúbito. Es más pequeño y está formado por un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. El cuerpo tiene forma triangular, ¿lo ven o no? Concéntrense en aquí al dibujo. Tiene una cara lateral convexa media, tiene una cara medial cóncava y tiene una cara anterior donde existen unas facetas, otra vez, que articula con las facetas de quién, del radio, donde se ubican en las cavidades glenoides por caudal para formar la articulación radiocubital proximal. Cuando se une el cuerpo del cúbito con la cara palmar hacia proximal y hacia lateral del radio, repetición de la repetidera, vamos a encontrar aquí un espacio llamado espacio interóseo. ¿Sí lo ven o no? Mire, por donde va la arteria interósea común. ¿Cómo se llama? Y esa arteria interósea común le va a dar la irrigación al radio del cúbito. Extremo proximal, mire. Está rematado en esta gran saliente llamado tuberosidad del olecranon. ¿Por qué se llama tuberosidad del olecranon? Porque está al pie de la fosa del olecranon, del húmero, ¿lo ven o no? En la tuberosidad del olecranon, por fuera se inserta el tríceps braquial. Por dentro viene el tensor de la fascia del antebrazo. Ventral a la tuberosidad del olecranon está esta saliente llamada apófisis anconia. ¿La ven o no? Forma de pico de águila. Ventral a la misma viene una escotadura en forma de medialuna llamada semilunar o troclear. ¿La ven o no? La apófisis anconia y la escotadura semilunar o troclear articulan con la fosa del olecranon para formar la articulación húmero-cubital, que es parte de la húmero-radiocubital, que es una articulación compuesta en forma de la articulación del codo. Extremo distal, rematada en esta saliente llamada apófisis estiloide. Lo vemos, mire, del cúbito. Articula con la apófisis estiloide del radio. ¿Dónde está? En la parte medial. ¿De quién? De la diáfisis o central de la diáfisis. Parte central de la diáfisis hacia lateral. ¿Para formar qué articulación? Radiocubital distal. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, mire la superficie carpal. Pues no olvide que aquí para abajo viene la mano. O sea que estoy aquí. Calladito. Mano va de aquí a aquí. Y la mano la forma primera parte. Carpo, metacarpo y dedo. Y el carpo tiene dos filas, fila 1 y fila 2. ¿Sí la ven o no? Entonces, si yo lo paso aquí, entonces aquí está la fila 1 y aquí está la fila 2. La fila 1 está formada por 4 huesos. En cambio, la fila 2 también. Entonces, aquí lo estoy viendo por lateral. Ya vamos a ver ahorita por qué. O sea, que si es por lateral, por aquí venir el cúbito arriba. ¿Se acuerdan o no? Entonces son 4 huesos. Pero voy a colocarlos de frente y ahorita de lado. Bueno, mire bien las dos filitas. Entonces, este es miembro anterior izquierdo por palmar, por atrás. Mire, la primera fila, la segunda fila. Por favor, todos se concentren. Como es por palmar y es izquierdo, este es el radio y el hueso que está en contacto con el radio se llama carpo radial, en dirección. Este que está en dirección del cúbito carpocubital
Entre ellos está el carpo intermedio y al ladito este que tiene forma de disco, carpo accesorio. Ayuda. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, carpo accesorio. Carpo accesorio, carpo cubital, carpo intermedio, carpo radial. ¿Cómo lo ves? Ya viene otra vuelta con los huesos, estoy seguro. Otra vez. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, carpo accesorio. Si yo bajo la anterior transparencia, ¿cuál tiene forma de disco? El carpo accesorio. El carpo cubital. Perdón, un segundito. Adelante, Camilo. Por medial. Por el carpo accesorio. Carpo cubital, carpo intermedio. ¿Sí o no? Entonces ahora miremoslo por medial. Entonces Rafa nos trae los huesos. El carpo accesorio está ya por lateral. Mire el carpo radial, luego carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. ¿Sí? Voy a ver si soy capaz de explicar los huesitos así mientras don Rafa viene. Profe, ¿el carpo accesorio es media? No, el carpo accesorio es lateral, va por lateral. Carpo radial por medial. Sí. Este es media. Sí. Bueno, aquí por favor nos vamos a sentar todos. Miren. El carpo radial tiene forma cuboide, o sea que tiene 6 caritas, proximal, distal, digamos, superficie proximal, superficie distal. La que mira hacia el plano medio, superficie medial, la de afuera, superficie lateral. La que mira hacia adelante, superficie dorsal, superficie palmar. No puede que en mano la que mira adelante es dorsal, hacia atrás palmar. Entonces repito, medial, lateral, proximal, distal, dorsal adelante, palmar de atrás. Cuboide. Cuboide. El carpo cubital se parece al carpo radial, pero es más pequeño. Además tiene una faceta para que articule con la faceta del carpo accesorio. Y entre ellos viene el carpo intermedio que tiene forma de cuña. O sea que aquí es muy fácil. Carpo radial cuboide y el más grande. Carpo cubital cuboide pero más pequeño y tiene una faceta. Y entre ellos el carpo intermedio que tiene forma de cuña. Forma de cuña o forma triangular. Y el carpo accesorio tiene forma de disco. Miren. Entonces es muy sencillito. Yo pregunto, ¿cuál es el hueso más grande de forma cuboide de la fila 1? Carpo radial. ¿Cuál es el que tiene forma de disco? De la fila 1, ¿cuál es el único que tiene una faceta por palmar? Sí, carpo cubital. ¿Y el que tiene forma de cuña o forma triangular? ¿Perdón? Muy bien. Fila 2. Está formado por 4 huesos, C1, C2, C3, C4. C1, C2, C3, C4. Pero el C1 nunca se osifica. Tiene forma de una lenteja y está ubicado en la rama profunda del ligamento colateral medial del carpo. O sea que cuando yo saco estos huesos y retiro los tejidos blandos, este me dice chao, por aquí no llega. Y le echo soda cáustica, ¿qué pasa con eso? Se vuelve exorcismo. O sea que realmente son 4, pero solo voy a dar 3 en animal 1. C2, C3, C4. ¿Cómo lo ven? El C4 es cuboide. ¿C4 dije? Sí. C1, lenteja. C2, C3 y C4. ¿Metieron? No. Vamos, C1, C2, C3, C4. De la fila 2. El C2 es cuboide. El C4 es cuboide. Y el C5 también es cuboide. Pero el C5 tiene un tubérculo que el C2 no lo tiene. El 5, bueno, a concentrar. Es que mi pensamiento va adelante y otra vez. El C2 se parece al C4, que es el número 5. El C4 tiene un tubérculo que no lo tiene el C2, pero son cuboides, más o menos del mismo tamaño. En cambio el C4 sí es cuboide, pero es el más grande y ocupa 3 de 4 puestos de la fila 2.
Dije, otra vez me Vale. C1 letra, ya sabemos que no está aquí. C2, C3 y C4. No olvidar de los diagonales, no. El C2 es cuboide, se parece mucho al C4, pero el C4 tiene un tubérculo que no lo tiene el C2. ¿Sí o no? Sí. El C3 es cuboide, pero realmente tiene forma triangular y ocupa 2 de 3 partes de la fila 2. ¿Ahora sí o no? Sí. Les voy a mirar de los huesos que tengo aquí. Porque lo demás está prestadito. Señora. O sea que el C3 es el más grande. Es más grande, claro. Aquí salió. Entonces me va a tocar pedirles un favorcito. Eche para acá, doctor. Venga, la señorita para aquí. Qué pena. Póngase que está haciendo mal. Tengo la fila 1 y la fila 2. Entonces, carpo radial, cuboide. Mide el carpo cubital. ¿Sí lo ven o no? Y el carpo intermedio que tiene forma de cuña. ¿Cuál es el más grande? El carpo Radial. Se parece al carpo radial, pero es más pequeño y el que tiene forma de cuña que el carpo intermedio. Mire aquí la fila 2. No olviden que el C1 no está. C2 que se parece al C4, pero el C4 tiene un tubérculo que no lo tiene el C2. Y el C3, mire, es el más desarrollado y tiene forma triangular o forma de cuña. Está el carpo intermedio que tiene forma de cuña triangular. ¿La ven o no? Mira aquí la C2. Otra vez. La fila 2. C1 no está. Mire que este es el C2, C3, C4. El C2 se parece al C4, pero el C4 tiene un tubérculo que no la tiene el C2. Y el C3 tiene forma triangular, ocupa 2 de 3 de la fila 2. Ese no tiene accesorio. No está aquí el accesorio. Allá, ese tiene forma de disco. Don Rafa lo vendió. Yo lo veo con alta plata. Yo no sé. Con mucho gusto. Fila 1. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y el de forma de disco, carpo accesorio que no está. Carpo radial, cuña, cuboide, el más grande. Carpo cubital se parece al carpo radial pero más chiquito, mira. Y el carpo intermedio tiene forma de cuña. Fila 2. C2, C3, C4. El C2 se parece al C4, pero el C4 tiene un tubérculo que no lo tiene el C2. Y el C3 ocupa 2 de 3 partes de la fila 2. Cuña. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Cómo se llama? Carpo accesorio. Hola. ¿Y el carpo? Carpo accesorio. Forma de disco. ¿Todo bien? Bueno. Me faltó esto muy importante. Recuerden, los caballos valen por sus patas. Si el caballo es cojo, un caballo de 60 millones queda valiendo lo que pesa el salchichón. Bueno. Entonces, escúcheme la carta. Estoy viendo miembro anterior izquierdo por palmar, o sea que el caballo está mirando para allá y este es el carpo por medial. ¿Radio lo ven o no? ¿Perdón? Epífisis distal, o sea, superficie carpal. Primera fila, segunda fila, metacarpo. Entonces, la fila 1 tiene superficie proximal y distal, la fila 2 superficie proximal y distal. Toda esta articulación se llama articulación del carpo. Pero que es una articulación compuesta, porque entre el radio y la fila 1 se llama articulación radiocarpiana. Radiocarpiana. Entre la fila 1 y la fila 2 se llama intercarpiana. Y entre la fila 2 y el metacarpo se llama carpo metacarpiana. Sí. Pues radio y primera fila, radiocarpiana. Primera fila, segunda fila, intercarpiana. Segunda fila y metacarpo, carpo metacarpiano. ¿Todo bien o no? Completa anatómicamente, radio, carpo metacarpiano. La segunda Otra vez, miremos acá. Entre el radio y la primera fila, miren la ironía, radio carpiano. Entre
La primera fila y la segunda fila. Intercarpiana. Y entre la segunda fila y el metacarpo. Carpo metacarpiana. En el caso de que el cúbito va más largo. Lo mismo. Entonces, pero se quedó así en la literatura. Radiocarpiana. Así se definió y así se quedó. Radiocarpiana. Ahí lo que hay es una proyección de un ligamento. Bueno, párenme morar. Mira. Señor, hay un ligamento. Un ligamento. Bueno, miren todos acá. Esta es por palmar, ¿sí o no? Mientras que esta es la misma, pero por dorsal. Radio, primera fila, segunda fila, metacarpo. Radiocarpiana, intercarpiana, carpo metacarpiana. Toda articulación de la muñeca o de la falsa rodilla. ¿Ya o no? Nombre anatómico, radio, carpo, metacarpiano. Miren aquí, entonces, miembro anterior izquierdo, carpo por palmar. Esto es medial, esto es lateral, olvídense de esto. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, falta el carpo accesorio. ¿Sí o no? C2, C3, C4. Mira el C4 del tubérculo, ¿se acuerdan? Nace este ligamento, mire, que lo une. ¿A qué? Al C3 y lo une al carpo intermedio y al carpo accesorio. Pero ese tubérculo no está hacia el estadio. El tubérculo está por palmar y hacia estadio, pero recuerden que este viene de aquí. Pero lo demás sirve para que ahí se adhiera la cápsula sinovial, porque cuando se mueve esta articulación sobre la otra, aquí debe haber líquido. Esta entre la otra, líquido. Esta entre la otra, líquido. Y eso no está flotante. Ahí tiene que estar una cápsula. O sea que hay una cápsula en la articulación radiocarpiana que la lubrica, otra la intercarpiana que la lubrica y otra entre la carpo metacarpiana que la lubrica. Pero todas se comunican entre la C3 y la C4. Por eso, si entra una infección, una puntilla, cualquier vaina, a una de las articulaciones, la infección es para toda la articulación. Señor, interneros, claro. Señor. Sí, claro, la oncalitis o oncalitis. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo trae? Oncalitis y la inflamación del ombligo. Y termina yéndose a los vasos sanguíneos y a articulaciones. Bueno, ahí lo voy a mirar en la respectiva especie de toda la medicina. Bueno, ¿cómo lo fue entonces con? Entonces sigue, por ejemplo, mira, hay unos ligamentos que fijan el tripaje por dos láminas. 1, 2 y 3. El 3 que une. El 3, echamos de aquí media larga. El 2, carpo radial con carpo intermedio. El 3, carpo intermedio con carpo cubital. El 4, C3 con el C4. O sea que estos ligamentos se llaman intercarpianos por dorsal. Miren los intercarpianos por palmar. Esa es otra historia de otro día. Bueno, me voy para el metacarpo. El metacarpo es lo que en el argot popular se le conoce para los argentinos las cañas. Mira el número 23. Bueno, entonces, colegas, todos atención. Metacarpo 23. Para poder entender el metacarpo, nos toca entender el dedo. No olvidemos que en los caballitos, pues el caballo pertenece a una familia llamada de los solípedos. Y los solípedos a él pertenecen el equino, el mular, el asnal y la cebra, que indica que al piso solo llega un dedo. Y el movimiento lo realiza sobre un solo dedo, por lo tanto es un animal perisodáctilo. Los rumiantes, vaca, oveja, cabra y cerdo, con una excepción en el cerdo, llega más de un dedo al piso, se llama animal artiodáctilo. En los caballos, el dedo desarrollado es el dedo 3, ¿lo ven o no? ¿Por qué? Porque tiene falange 1, falange 2, falange 3, o falange proximal, falange media, falange distal, o falange, falangina, falangeta. Ayúdenme, falange 1, falange 2, falange 3.
Entonces miren aquí. Este es el dedito de un caballo. Dedo 3. Mire el dedo. O sea, metacarpo, dedo, falange 1, falange 2, falange 3. 2 sesamodios proximales y un sesamodio distal. ¿Vamos bien o no? ¿Cuál es el dedo desarrollado? En los humanos tenemos 5 dedos. Siempre se cuenta de mediana lateral. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 y dedo 5. En la escuela enseñan lo contrario. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. No, se cuenta de mediana lateral. ¿Por qué el dedo 1 es el más pequeño? Porque no tiene falange 2. Por eso es más chiquito. ¿Sí me siguen o no? ¿Sí? Todos estos tienen falange 1, falange 2, falange 3. Este es el más chiquito 1 porque no tiene falange media. O sea, no tiene esta. Dígame. Bueno, ahora sí. Este es el metacarpo. Está formado por 3 huesos. El hueso desarrollado es el 3. Entonces se llama gran metacarpiano o dedo 3. Y 2 chiquiticos llamados pequeños metacarpianos. El medial más grande y el lateral más chiquito. Pequeño metacarpiano medial, pequeño metacarpiano lateral. Es decir, el medial es el dedo 2, el lateral es el dedo 4. Entonces, otra vez, metacarpo formado por gran metacarpiano dedo 3, pequeño metacarpiano medial o dedo 2, pequeño metacarpiano lateral o dedo 4. ¿Todo bien o no? En los caballos, en la parte distal del antebrazo y por medial, existe una manera llamada espejuelo, que es el vestigio del dedo 1. Y el dedo 5 desapareció. ¿Cómo lo fue? Bien. Entonces, gran metacarpiano dedo ¿qué? 3. Pequeño metacarpiano medial el más grande, dedo 2. Pequeño metacarpiano lateral o dedo 4. ¿Sí o no? Bueno, paremos ahí un momentico. Son 4 y no olvidemos que se ubican sus tendones sobre señora. Es que el pequeño metacarpiano medial va por medial. Pequeño metacarpiano lateral va por lateral. No miren eso. Entonces miren esta manito. ¿Esta va por medial o por lateral? Por medial porque miren las fases cerradas, ¿sí o no? Entonces subo, mira aquí el radio. Bueno, entonces voy a colocar mi mano que se parece a la mano del caballo. Por medial es el radio, por lateral está el cuello. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Hay unos músculos que extienden la mano, ¿ve? Y están ubicados por cráneo lateral. ¿Lo ven aquí o no? Y unos que flexionan la mano está por caudo medial. O sea que si yo me corto aquí y yo no lo quiera, pues no tengo que ser un científico para decir, uy, se jodió los extensores. Pero si la vi es por aquí, se jodió los flexores. ¿Sí o no? No olvidemos que esos músculos, que son 4, estaban pasando por el antebrazo. No está este bien. ¿Se acuerda que era 4 extensores? Mírenlos. Entonces vamos de medial a lateral. Miren. Por favor, párenme en bola. Recuerde que aquí está la panera, el espejuelo, ¿se acuerdan? Vestigio del dedo 1. Mire el músculo donde viene. Allá por fuera mire el tendón. Cuando él se contrae, coge el miembro y lo saca. Entonces se llama extensor oblicuo del carpo o B de abductor digital del dedo 1. Mire el surco. ¿Lo ven o no? El segundo va del carpo al radio, extensor carpo radial. O sea que por medial solo voy a ver 2 de los 4. ¿No?
Ahora voy por lateral. Mírenla aquí por lateral. Ah, aquí sí lateral o no. Sí, mire la espina de la escápula. Entonces miren, ahora sí lo digo aquí bien. De medial a lateral, extensor oblicuo del carpo abductor digital del dedo 1. ¿Sí o no? El segundo, mire, del carpo a radio 13, extensor carpo radial. El 14, extensor digital común, y el 17, extensor digital lateral. Mire aquí los 4 surcos. Extensor oblicuo del carpo o BD, abductor digital del dedo 1 por relación con el espejuelo. Extensor carpo radial. Extensor digital común y el extensor digital lateral. No le debo nada, pagado las deudas, el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Ahora sí. Señora. Sí, los dos extensores por medial. Entonces, de medial a lateral viene el extensor oblicuo del carpo y o BD, abductor, o sea que aleja el miembro del plano longitudinal medio, o abductor digital del dedo 1. Segundo, extensor carpo radial. Tercero, extensor digital común. Y cuarto, extensor digital lateral.